Hola a todos, ya sabéis que soy Abraham García, que estoy dedicado a hacer genealogías de personas que están interesadas en descubrir su pasado judío, que la página web es raicesjudías.com, lo tenéis aquí abajo, que podéis invitarnos a un café en el link de arriba, que también lo tenéis en la descripción, para mí o para el RAF, y este es nuestro espacio de estudio de Torah semanal con el RAF Natan Menashe. RAF, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo estás, Abraham? Baruch Hashem, aquí en nuestro espacio En nuestro espacio semanal, preparándonos para Perayá, sagrado, y iba a esta decir. semana empezando un nuevo libro, empezando el libro de Shemot, Empezamos con segundo Shemot. libro de la Torá, y bueno, es el principio del pueblo de Israel como nación, ¿no? Hasta Ujú, ahora terminamos Bereshit como una familia, ujú, ¿no? Con 70 almas que bajaron a Egipto, ujú. y ahora ya vamos a tener una nación entera. Como que se cumplió la promesa de Dios que dijo que íbamos a ser como las estrellas del cielo. Bueno, pasar de 70 a millones de personas es algo así. Nuestro objetivo hoy es este. Primero, como siempre, vamos a ver todos los temas de la Perayá y, y después vamos a elegir el tema que elegimos hoy. Es un tema muy importante, es ver las características del pueblo de Israel cuando salimos de Egipto. O sea, cómo estaba el pueblo de Israel listo para salir, qué había pasado en estos, digamos, 210 años. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer, si Dios quiere. Temas en la Perayá son un montón. Creo que es casi más de 20 temas. Vamos a empezar primero por los temas de la Perayá, ¿te parece? Vamos allá, Rafa. Bueno. Tema número uno, los hijos de Jacob y su multiplicación. Tema número dos, el tema del faraón, el temor del faraón y la esclavitud del pueblo de Israel. Temor en el sentido, uy, son más que nosotros, ¿qué va a pasar? Que al final es una excusa bien antisemita, ¿no? Como que el primer antisemita que vemos aquí. Luego tenemos decreto de muerte para los varones recién nacidos. Primero el tema de la esclavitud, después es. Luego el nacimiento de Moshe y su adopción por parte de la hija, la misma hija del faraón. El faraón es anti-Israel y la hija está adoptando a Moshe Rabén. Moshe crece, ve el sufrimiento de su pueblo, luego Moshe mata a un egipcio, ¿no? Que estaba por matar a un yudí, va y lo defiende, termina matando al egipcio y debe huir de Egipto. Porque se enteran y ya lo buscan ya lo busca el faraón, entonces tiene que escapar. Moshe se casa con Zipora, la hija de Itro. Itro, el suegro de Moshe, Zipora, la esposa. El pueblo de Israel clama a Dios y Dios ve el sufrimiento del pueblo. Ahí dice que ese faraón fallece y se escucha de repente y el pueblo de Israel clama a Dios. Y dice que Dios escucha. Dios se le revela a Moshe en la zarza ardiente. La clase que hicimos el año pasado de la zarza, muy interesante, la recomendamos después, mandaremos el link de nuevo. Y Dios envía a Moshe a salvar al pueblo de Israel, en lo que le dice la zarza. Moshe teme que el pueblo no le va a creer. Dios le revela a Moshe su nombre, que le debe decir al pueblo. Cuando dice, y me van a preguntar quién sos. Ayer hicimos una clase acá en Jacob de esto, de el máximo nombre de Dios. Es el Shema, ¿no? Sería como el Shema. Bueno, ahí dice, soy el que soy, ¿te acordás? Ese es el tema. Bueno, luego de eso termina que Aarón, el hermano, va a ser el portavoz de Moshe. Muy bien. Camino a Egipto, cuando ya Moshe va como para empezar, lo que Dios le determinó, Moshe casi se muere a causa del Brit Milá de su hijo. ¿No? Es extraño, ¿por qué o qué había pasado ahí? Que todavía el hijo recién nacido
Todavía no tenía Brit Milá. Bueno, luego no pasa nada, obvio, Moshe está bien, se cura y se encuentra con Aarón y con los líderes del pueblo, y en ese le dice, ¿para qué vengo? Ta, 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 y el pueblo le cree a Moshe. Entonces Moshe y Aarón se presentan ante el faraón pidiéndole que permita al pueblo salir al desierto. Mira lo que le pide, por 3 días para servir a Dios. Esto le dice, déjame dejar salir a mi pueblo para servir a Dios. El faraón, obvio que no les cree, no es obvio, digo, pero así era el faraón, que era muy cabeza dura y nunca quería creer en nadie. Entonces el faraón no les cree y endurece las condiciones que estaban hasta ahora de esclavitud, o sea, endurece la esclavitud todavía más. Los líderes del pueblo le recriminan por el periodo de situación, que como desde que Moshe vino, como que ahora la cosa empezó, en vez de mejorar, empeoró. Moshe se entristece y le reclama a Dios para qué lo envió. ¿Y cómo termina la perashá? Dios le dice a Moshe que el faraón terminará por enviar al pueblo de Israel. Y ahí termina esta perashá. Un montón de temas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Justo 20 temas. Está bien marcamos. O sea, una perashá inmensamente, que se puede hablar un montón de cosas. ¿Está Muy bien? dinámica. Y por eso, la verdad que lo que vamos a hablar hoy tiene que ver, es como que pasa por toda la perashá. Pero también abarcaría cosas que vamos a ver también la perashá que viene, porque es cómo estaba el pueblo de Israel formado. Pero en verdad, lo más importante de esta perashá. ¿Está bien? Entonces, tema de hoy. Características del pueblo de Israel antes de salir de Egipto. ¿Está bien? O sea, es como que nos va a dar una idea de hasta qué punto se llegó, que ya Dios ahora sí determina que llegó el momento de salir. ¿Querés acotar algo? Hasta ahora vimos los temas, nada más. ¿Querés preguntar algo? No, está todo. No, por ahora está todo claro, Raf. No me han surgido dudas todavía. Todavía no. Muy bien. Vamos a analizar al pueblo. Vamos. Lo primero que vemos es que el pueblo se reproduce mucho, no mucho, muchísimo. Esto nos habla también de la promesa de Dios, como que se cumplió, pero también nos habla del idealismo del pueblo de hacer crecer la familia. O sea, una familia de 70, que de repente ya tenés millones, hay un tema nacional. Hay un motivo de que nos sentimos una nación, una familia grande, y cada vez se reproducen más. Podemos decir que es un motivo nacional. El segundo punto, el nuevo faraón ya los ve como un pueblo por sí mismo, a pesar que viven en Egipto. O sea, no los ve, a pesar que vivimos en Egipto, no nos ve como otros egipcios, sino, dice, los hijos de Israel. O sea, estamos viviendo en Egipto, pero él nos ve como algo diferente. Significa que se nota que somos el pueblo de Israel. Se distinguen como pueblo étnico distinto al egipcio. O sea, por un lado nos reproducimos muchísimo, hay algo nacional, por otro lado se ve que no es que se ve que no nos veíamos como egipcios, nos veíamos como que manteníamos cierta identidad. Si no, el faraón no lo marcaría. Mira, ese pueblo se mantiene así, o sea, había una identidad. Muy bien. Lo próximo que agrega el faraón es que se van a sumar a sus enemigos. O sea, dice, ¿qué pasa si ahora hay una guerra? Este pueblo se va a sumar a nuestros enemigos y se la va a agarrar en contra nuestra. En verdad no era verdad lo que está diciendo, pero ese es el argumento para convencer al pueblo. Pero de esto que podemos deducir, es decir, que este pueblo no se lo ve identificado con el pueblo egipcio. O sea, si lo verían como egipcio, tampoco tiene tanto sentido lo que está diciendo. Es verdad, a Israel se mantenía firme con su identidad, eso no significaría que en verdad nos íbamos a unir a los enemigos. Eso es Pero hay, falso, es el argumento que utiliza él. hay, Pero está claro que sí, que nos manteníamos diferentes. Eso sí. hay, ¿Qué? hay algo como que se opone al pueblo. O sea que aquí en las palabras del faraón
hay algo como que dice que nosotros no solo que no somos egipcios, sino que molestamos o que nos oponemos a los egipcios, ¿no? Al Sí, considerarlos sí, enemigos, porque... es lo que está diciendo el faraón. Sí, entiendo. De eso puedo decir, no estoy de acuerdo que sea verdad lo que está diciendo, pero sí que en el pueblo se ve que a Israel como que se mantiene en cierto círculo entre nosotros, porque eso era el tema de no asimilar. Es decir, este pueblo no se lo ve identificado con el pueblo egipcio, entre paréntesis, a diferencia de los judíos alemanes, ¿no? Que siempre decimos, ¿cómo decían los judíos alemanes? Primero somos Alemanes, alemanes, y después luego somos somos judíos, ¿te judíos. acuerdas? O sea que viene una gran asimilación. Acá no dice, acá se ve que en egipcio no es que primero soy alemán, después judío, primero soy egipcio, después judío. No, se ve que ellos somos Bene Israel. Vivimos en Egipto, pero somos Bene Israel. O sea, es una característica de este pueblo que mantiene su identidad. Me parece algo bueno, ¿no? En el tema de que mantenemos nuestra identidad y no nos asimilamos Sí, completamente. Vamos a pero ver, esto de si la hay cierta identidad asimilación. es un poco más O fuerte sea, porque parece como que se opone realmente al faraón, ¿no? Como que le están molestando ya. De alguna forma, el faraón, pero ese es el argumento, pero ese es el argumento antisemita que yo sostengo que es un invento. No lo traigas como argumento, como de verdad. No es de verdad lo que él dice, porque en verdad Israel no se iba a sumar a ningún enemigo. Él lo hace para convencer a entiendo, toda la nación que se le agarren contra nosotros. Eso, entiendo. el faraón les impone cosas muy duras, eso vemos. O sea, cómo está el pueblo de Israel. El faraón impone cosas muy duras. Ellos se sometieron a lo largo de la historia. Esta actitud pasó a ser una característica del pueblo judío, a pesar de las más tremendas persecuciones. La verdad que muchas veces vimos que a Israel se sometió. No digo que sea, no dije que esté bien. Hoy en día con el Estado de Israel y salimos a defendernos y no, basta de someternos. Pero verdad, en la historia muchas veces vemos que siempre nos persiguen y que a Israel muchas veces se sometió. ¿Está bien? No lo digo que sea bien o mal, digo que es algo que pasó. ¿Está bien? Vemos que nos esclavizaron. No es el ideal. El ideal es la independencia, estoy con Dios y voy en el camino y no someterte nunca a un enemigo. El pueblo judío igual responde a las medidas del faraón, pero ¿cómo responde? Reproduciéndose más. O sea que no tiene éxito el faraón. Porque el faraón, ¿para qué hace todo esto? Para que no nos reproduzcamos. Mucha esclavitud, muchos impuestos, pero Am Israel se sigue reproduciendo igual. Es decir, que no es un pueblo que fácilmente se quiebre. Eso también es, a lo largo de la historia es así. Am Israel no se quiebre. Muchas persecuciones, mucho no, pero nunca nos mantenemos firmes. Es algo grandioso del pueblo judío. ¿Cómo nos llaman? Interesante, además de la palabra Israel. Este pueblo tiene un nombre especial. Ibrim, Am Aibri. Nos llaman hebreos, que así se hace llamar. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, vemos las parturientas, Ibriot. ¿No? Dice las parturientas, Ibriot. Es decir, no solo somos los hijos de Jacob, ser los hijos de Jacob es lo que los relaciona entre ellos. De las parteras podemos notar que en este pueblo hay algo más. ¿Qué veo en las parteras? Las parteras podían, ¿qué le dicen? Si ven si nace un varón, háganse como que nada y mátenlo. Y si es una nena, la dejan. Cuando va el faraón, ¿y qué hacen las parteras? No lo hacen. ¿Por qué no lo hicieron? Dice, porque temieron a Dios. ¿Está bien? Y no al faraón. ¿Entienden lo que? Porque si están arriesgándose la vida las parteras. De las parteras podemos notar que en este pueblo se teme a Dios y que están dispuestas a arriesgar sus vidas por eso, mientras que en Egipto no había temor de Dios, ella sí lo tiene. No necesariamente quiere decir que eran, o sea, la pregunta que significa, y tuvieron temor a Dios. Es que tienen una inmunidad tremenda, una fe tremenda. Dice, no necesariamente quiere decir que eran creyentes, sino que temer a Dios aquí se refiere a tener una ética básica. Muchas veces en el Tanaj
el concepto temor a Dios significa comportarte básicamente bien. Te traigo una prueba, por ejemplo, dice Abraham, cuando va con Sara, y Sara era muy linda, entonces, ¿qué dice Abraham? Es mi hermana. Entonces, ¿por qué dijo que era la hermana y no dijo que era la esposa? Dice Abraham, porque pensé que en este lugar no había temor a Dios y me iban a matar. ¿Qué quiere decir que en este lugar no hay temor a Dios? Que si ven que igual es una mujer casada conmigo, no importa, la van a agarrar, o me van a matar y la van a tomar, pero no. Pero en ese lugar sí había. Entonces, ¿qué es temor a Dios? A veces una, un musar, una ética básica. ¿Entiendes? A veces temor a Dios es el máximo nivel de temor a Dios. Y a veces la palabra temor a Dios es una ética. Cuando ahí dice que ellas tuvieron temor a Dios, significa que no van a matar a los niños. Entonces tenían una ética básica que no se mata a un inocente. Eso no se hace. Eso es temor a Dios. ¿Se entendió? Todo esto lo vemos en el primer capítulo de Shemot, de Éxodo, en esta pelea. Segundo capítulo. En el segundo capítulo vemos que las tribus estaban bien definidas, porque nos habla de todos los, de Reubén, de Shimón, hasta que llega a Leví. Un hijo de la tribu de Leví toma como esposa a una mujer de la tribu de Leví. Además, no solo las parteras eran valientes, sino todo el pueblo. ¿Por qué? Pues siguen reproduciéndose en contra de la orden del faraón. O sea, con todo lo que dice, con todo lo que ordenó, a Israel sigue multiplicándose. En cierta manera, entonces, no tememos tanto, porque si temiésemos eso, no lo haríamos, pero siguieron reproduciendo. La hija del faraón lo reconoce como judío, a este niño que está en la Teba, que es Moshe, ¿no? Ahora ella dice, es un niño yudí. ¿Cómo está tan seguro que es un niño yudí? Es decir, dos posibilidades. Primero porque está en una canastita en el río. ¿Dónde va a haber un niño en la canastita del río? Era famoso el decreto de matar a los niños en el agua, ¿no? Entonces, ¿quién va a tirar a un niño? Es lo más probable. Pero otro punto que es muy probable, porque tenía el Brit Milá. Seguro que apenas nace Moshe Rabenu, seguro, la familia de Leví. Si era la tribu que nunca dejó de cumplir el precepto del Brit Milá. Le hicieron el Brit Milá y ella dice, uy, es hebreo esto, seguro. Es decir, que había señales externas del pueblo de Israel. Por ejemplo, que nos hacíamos el Brit Milá. El hecho de que dos judíos, bueno, después tenemos otro caso en el capítulo 2, dos Yehudim que se están peleando, ¿no? Entonces él le dice, no se peleen. Entonces le dice, ¿qué? ¿No vas a matar al egipcio como mataste? ¿Vas a matarme como mataste al egipcio? El hecho de que dos judíos se estén peleando no nos viene a decir que eso era la norma. Más bien al contrario. Ese relato nos marca algo que no era usual en el pueblo. Y por eso recalcado. O sea, no es normal que en Am Israel se peleen. Eso era algo que no tenía ningún sentido. Y Moshe interviene, Pero ese caso no viene a decir, mira, a lo mejor de aquí puedo defender que todo Israel estaba peleado. No, al contrario. Por todos otros textos que vamos a ver, ves que Am Israel estaba bien unido. Y esto es una excepción. Por eso recalcado. Del contexto vemos, en todas las perayas, que hay fraternidad y que hay unión en el pueblo. Otro punto es importante que se va a ver en muchos pesukim, que hay mucha unión en el pueblo. Mira, por ejemplo, cuando dicen que nos vamos a ir, ¿no? ¿Qué dijeron? Nos vamos a ir de Mitzrayim. Le dijeron al faraón que nos íbamos 3 días, ¿no? Sí. 3 días en realidad. Nunca le dijeron al faraón que nos vamos para siempre. Ahora, increíble que nadie se enteró. ¿Cómo en todo Egipto ningún egipcio se enteró que nos íbamos para siempre? Y nosotros sabíamos que nos íbamos para siempre. Eso es un secreto gigante. O sea, ¿cómo un secreto se puede guardar en 3 millones de personas y que nadie se entere? Es casi imposible. Imagínate, el Layonara, cuando hizo el Layonara, todo. Secreto de 3 y que nadie se enteró. Es decir, wow, eso habla de que el pueblo estaba muy unido. Unido. Luego de que muere el faraón,
enseguida aparece el pasú que el pueblo reza. ¿Está bien? Como que se lamenta y sufre porque está sufriendo mucho y reza a Dios. Y enseguida parece que Dios los escuchó. ¿Qué desprenderíamos de este pasú? ¿Que es un pueblo que sabe rezar o no? Y sí, dice que el pueblo está rezando. Lo que sí podríamos preguntar es por qué no vimos el pasú antes, ¿no? O sea, no vimos antes que todo el pueblo reza. Y así, acá sí vemos un pueblo que todo el pueblo reza. Bueno, O que bueno, muchísimos del pueblo. bueno, Raf, se lamentan, ¿no? O porque no hay un momento en el Sí, que todo el hay pueblo dos se cosas. lamentan, que puede ser un poco como Sí, rezo, ¿no? sí, sí. Ahí aparecen dos verbos, si te acordás. Voy a leer el verbo exacto. No me acuerdo, Raf. Capítulo 2. Una vez hicimos una clase porque el capítulo 2, vamos a leer el pasú, Sí, dice, Bahí Bayamima Rabí Maem, y en esos días murió el rey de Egipto. Vayanjú Bene Israel Mina Abodá. Y como que se lamentaron desde la Abodá, en la esclavitud. Baizaaku. Zaaku es clamar, y clamaron. Y subió el clamor a Dios. O sea, es verdad que faltaría que decía, y clamaron a Dios, hubiese sido así, pero clamaron, ¿a quién clamaron? Ayer. Y el clamor subió a Dios. ¿Está bien? Entonces yo entiendo que hay otro pasú en Devarim, que dice que Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel, que el pueblo le rezó. Pero acá, podría ser, la respuesta para mí es esta, es que, porque acá no lo dice literal, acá dice clamaron, pero faltaría, y clamaron a Dios, eso faltaría, ¿no? Pero tenés otro pasú que dice que Dios escuchó que clamaron a Dios. Entonces no entiendo, ¿clamaron o no? Sí, pero ¿por qué no lo dice más directo? Puede ser que no todos, ¿entendés? Una gran parte sí, pero no todos. Por eso no lo dijo así directo en este pasuk, en el nuestro. ¿Se entendió lo que te estoy diciendo? O sí, Raf, sea, a mí, acá dice, va Isaac. La pregunta es cómo tradujo Isaac. Isaac parece como acá, de gritar, de suplicar. sí, Bueno, pero mira cómo dice, y clamaron. Y después dice, coma. Y el clamor subió a Dios. La pregunta es, ¿por qué no dice mejor así? Y clamaron a Dios, ¿no? Y clamaron, coma. Y el clamor subió a Dios. Falta que sea más literal. Pero el Sefer de Barim dice literal que clamaron a que Dios, ¿no? clamaron a Dios. Entonces ¿qué quedamos? Entonces, mira la respuesta. La respuesta es que puede ser que no, que muchos, aquí no sé si la mayoría o no la mayoría, clamaron a Dios, pero no todos. Por eso acá el Pasuk no quiso poner, clamaron a Dios, ¿verdad? Para remarcar que no fueron todos. Bueno, eso sería una respuesta posible, porque no puede haber contradicción. Ujú. Me llama más la atención el hecho de que haga falta clamar, Raf, para ¿Por qué no? que, o sea, porque da la sensación de que si no hubiesen clamado no hubiese pasado nada. O sea, es como que Bueno, entonces, no, entonces podemos decir una conclusión. Puede ser ese punto que Hashem estaba esperando que que a clamasen. Israel. Claro, y puede ser que al no haber un pasuk anterior que clamaron a Dios, bueno, a decir, bueno, Dios estaba esperando que digan a Hashem, por favor, salvanos, y Dios dice, yo lo voy a salvar, pero estoy esperando que ustedes recen, si no rezan, no. Puede Esto, ser esto, también. esto es Pero la bueno, sensación que da. sí, sí, contundente. Pero si tendríamos que decir, bueno, características del pueblo de Israel antes de salir de Egipto. Antes de salir, sí encuentro el pasú que ama Israel, claro. Entonces, esto le da el visto bueno para, llegó el momento de salir, algo así. ¿Está bien? Eh, También eh, podría ser crítico y decir, años antes todavía no veo tanto el clamor. Entonces puede ser que por eso Dios no está interviniendo. También. Necesito que Israel haga parte para que yo intervenga, dice Dios. Sí. ¿Cuál era el versículo, Raf? Que, no, que perdió el número, era versículo 2:1. No sé si. Era capítulo 2, A ver, que lo para ponga que lo aquí para saque. que salga. Sí, es que no Lo me ha voy a dado dejar tiempo. abierto acá. Capítulo 2, pero Sí, no. sí, te digo. Exacto. Para ponerlo aquí. No lo voy a hacer. Voy a dejar abierto. Sí, el libro. Capítulo 2, versículo 23-24.
23 y 2, 24. 23, 24. ¿Está bien? Pueden fijarse en vuestras casas, ahí lo pueden encontrar. 23. Eh, Antes de esto sigo. no habían clamado nunca, ¿no, Raf? Que me preguntan en el chat. Antes de esto no se ve el No, clamor. vamos a decir, no, hasta este pasú, en el capítulo 2, o sea, todo el capítulo 1 no veo que dice que Am Israel clamó a Dios. Y ya todo el capítulo 1 me habla de la esclavitud y que estamos en la esclavitud. Entonces sería bueno haber encontrado un pasú que diga que Am Israel clamó. Puede ser que todavía, entonces uno diría, ¿y por qué Dios todavía no intervino? ¿Por qué Dios todavía no lo salvó? Y entonces podría decir, para, Am Israel pidió, van hacia Dios y dicen, ayer ayudarnos, puede ser que no, entonces por eso a Dios todavía no intervino. Obvio que el mérito para que Dios intervenga es que yo eh, tenga una en Dios y le pida a Dios, ¿no? Si no, es como que no estoy, a lo mejor estoy pensando, es todo de casualidad, no tiene nada que ver, ay, bueno, entonces ¿por qué voy a intervenir? Pero si vos sabés que todo es con justicia y Dios me dirige el mundo, dice, Dios, por favor, salvame. Y bueno, y ahí Dios te salva, si te lo mereces. Bueno, como pueblo de Israel tenemos mucho que clamar ahora mismo también pidiendo la paz, ¿no, Raf? Entre Siempre, todos. siempre estamos clamando y siempre clamando. Baruch Hashem es un punto que a Israel no puedo decir. O Ahora sea, mismo lo si diría, a necesitamos lo más largo que de la nunca. historia, creo que a Israel clama a Dios. Así que no voy a criticar y decir, no, a Israel sí, clama. Pero Hay Raf, épocas más. volviendo al Sí, punto este, o sea, estaban medianamente bien cuando estaba Joseph. Se muere el faraón que conocía a Joseph, ¿no? Y entonces se endurece sí. mucho más la vida de los... Y entonces cuando claman, ¿no? Después de que se endurezca mucho más, es cuando llega el momento del clamor. ¿Es así o me estoy La primera, equivocando? toda la parte que José vive y los hermanos viven, a Israel está bien con allí. Entonces tampoco sería, y tampoco empieza la esclavitud. Cuando mueren todos los hermanos de José y aparece un faraón nuevo que no conocía a José, que dice que ya toda esa generación había muerto. Entiendo que toda esa generación de Egipto que conoció a José y a los hermanos ya falleció. Tengo una nueva generación. Ese faraón malo es el que empieza toda la esclavitud. La pregunta tuya sería, y bueno, pero ¿por qué no viene la esclavitud? Lo hicimos el año pasado. Vimos que a Israel, en cierta manera, se empezó a perder, empezó a dejar a Dios, llegó hasta la idolatría. Bueno, a Israel llegó a la idolatría, nos alejamos de Dios, vino la esclavitud. ¿Por qué? Porque cuando te alejas de Hashem, si tenés un enemigo de turno, y el enemigo de turno normalmente no va a tener éxito. ¿Por qué normalmente no tendría éxito el enemigo de turno? No tendría éxito si estoy en el camino de Hashem, porque si estoy en el camino de Hashem, Hashem me va a proteger. La pregunta va a ser por qué Hashem no nos protegió. La respuesta que dimos el año pasado, basándolas en Pesukim de Yehezkel y en Pesukim de Yoshua, inclusive indirectamente en la Torah, es que Am Israel en cierta manera se alejó de Hashem. Hasta tal punto que llegó a los famosos 49 niveles de impureza. ¿Qué son esos 49 niveles de impureza? Llegar a la idolatría y casi, casi, casi olvidarte de la existencia de Dios. Del momento que estábamos en ese nivel, y bueno, no teníamos protección. Y por eso vino la esclavitud. Pero de un momento a otro volvimos a Dios, es lo que vemos en el pasú en el pasú 23-24 del capítulo 2. Pero acá dice cuando falleció el faraón, ¿entendiste? O Ujú. sea, duró mucho tiempo esto de este faraón que se mantuvo muchos años y odiándonos y con la esclavitud. Hasta que en un momento muere este faraón, el que viene nuevo no va a ser bueno, porque va a ser el de acá, que va a confrontar a Moshe, el nuevo. Pero lo ves a Israel ya empezar a pidiéndole a Dios. Y justo cuando a Israel empieza a pedir a Dios, ya Dios se le revela a Moshe y dice, los voy a sacar de esto. ¿Bien? Ujú. Muy bien. Dios los llama, ahí en el capítulo 2, mi pueblo. Mira cómo nos llama. Mi pueblo. Si bien esto no nos habla del pueblo en sí o cómo eran todavía, lo que sí nos agrega es de la relación que tiene Dios con el pueblo de Israel. O sea, todavía no sé. O sea, si Dios dice mi pueblo, es que hay una relación buena, una relación que Dios nos eligió como su pueblo, porque dice mi pueblo, no a todas las pueblos, le dice a mi Israel. Entonces veo que hay algo especial. Esta es la Moshe pide primera a vez, Dios, Raf, esta es la primera vez que nos sí, llama a mi creo que pueblo. sí, creo que la primera vez que dice mi.
mi pueblo. Sería bueno, interesante ese punto, lo que vos preguntás. ¿Cuál es la primera vez en la Torá que aparece la palabra mi Mi pueblo? pueblo. Bueno, pero bueno. Me parece que esta es la primera. Ok. Entiendo que es en la nebuá de la zarza, Mm. en la profecía de la zarza. ¿Está bien? Mi pueblo sería en hebreo Amí, Am Sheli. Que quede bien claro que en el Tanaj, Amí es el pueblo de Israel. Dios no llama a mi pueblo a otro. No digo que todos los pueblos no sean, eh, De en cierta Dios, manera, de Hashem. criaturas de Dios, obvio, son todos como hijos de Dios o criaturas de Dios. Pero está claro que la Torah siempre dice a Israel es mi primogénito o mi pueblo. ¿Está bien? Seguimos. Moshe le pide a Dios que le otorgue pruebas para poder demostrarle al pueblo que él es un profeta verdadero. Porque él le dice, te voy a mandar, y ellos me van, ¿y cómo sabemos que sos un profeta verdadero? Entonces Moshe dice, por favor, dame pruebas para convencerlo. También le pregunta a Dios qué responderle en caso que pregunte cuál es su nombre. Eso nos demuestra que algo de tradición tenían al respecto, porque si me van a preguntar cuál es su nombre, y si yo le digo XZ, y yo qué sé que lo que es XZ, pero si me van a preguntar el nombre, yo vengo en nombre de, claro, es el famoso Dios que siempre nosotros servimos. O sea, no es que no hay tradición oral, hay tradición oral, por eso les va a decir algo y los va a convencer. Eso nos demuestra que algo de tradición tenía. Saben que es un profeta y sabe y el nombre de que Dios viene. Y cuando Dios le dice a Moshe con qué nombre presentarse, se desprende que ellos conocían el nombre de Dios. No solo el nombre, sino lo que significa el nombre. Si bien no todo el pueblo, podría decir, bueno, pero no sé si todo el pueblo, por lo menos los más sabios. Siempre tenés dentro del pueblo los más sabios, y cuando ves, vengo en el nombre Eloé Abraham, Eloé Isaac, Eloé Jacob, Dios de Abraham, Isaac, Jacob, soy el que soy, y todo el pueblo, los sabios que entienden de lo que de Dios, dicen, claro, Moshe Rabenu está viniendo en nombre de Hashem verdadero. Con eso marco que hay tradición en el pueblo y que también hay sabios. También agrega el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es decir, que no olvidan a sus patriarcas y tampoco a sus creencias. O sea, estaba bien claro en la nación del pueblo de ayer, estaba bien claro en el pueblo de Israel que nosotros que somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Dice, soy el Eloé, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, claro, el Dios de nuestros padres. Todos la tenían clara, o sea, que había un concepto nacional de quiénes son nuestros patriarcas. No es que de repente dice, ¿y quién es? No, nadie, todos sabían quién era Abraham, quién era Isaac, quién era Jacob. De alguna forma eso habla también de una historia propia, ¿no, Raf? Como Sí, de que un la historia, sí, relato. que no se había perdido la historia. Sí, no se había perdido la historia de que vinimos de una familia, hace 210 años llegamos con 70 y aquí nos empezamos a reproducir y nos mantuvimos. Y bueno, eso habla bien del pueblo. No es que te asimilaste completamente y no tenés idea de tu historia. ¿Sabes? Dios le dice a Moshe que reúna a los ancianos, o sea que eran los sabios. Deducimos entonces que en el pueblo de Israel había gente sabia y había líderes. Porque ¿qué es? Reúne a todos los ancianos y anda a contar. O sea que había gente sabia y líderes del pueblo, que por eso Más, Moshe los reúne. más incluso podríamos hablar de una institución, ¿no? Como el Consejo de Ancianos. O sea, había Algo así, algo así. O una sea, se ve que, institución sí, se ve propia que de no, ellos, no de es que cada manejarse, uno está en la suya, claro, se ve que había algo de que una estábamos estructura unidos, social, ¿no? como los príncipes de las tribus, como los jefes de las tribus, como que había algo instituido del pueblo de Israel. Guardan la promesa transmitida por Yosef. Yosef termina, ¿cómo termina el libro de Bereshit la semana pasada? Que Yosef les hace juramentar que va a llegar el momento, nos vamos a volver, y por favor lleven mis huesos. La pregunta de esa promesa que hizo Yosef, o que hizo, quedó en la tradición, guardan la promesa transmitida por Yosef de que Dios los va a recordar y que Dios controla lo que sucede. Hay un pacto
y una tierra prometida. Dios le asegura que el pueblo va a escucharlo, porque Dios le dice a Moshe, andá y decirles todo esto, y te van a escuchar. Y Moshe va y lo escucharon. Entonces, ¿por qué lo escucharon? Porque lo sabían, que estaban esperando el momento que tiene que llegar para salir de Egipto. Dios les asegura que el pueblo va a escucharlo. Está claro que estos conceptos no son nuevos para ellos. Muy bien, hasta acá todo bien, la profecía de la zarza, y ahora llegamos al momento en que Moshe va a hablar al faraón. Luego Moshe se presenta al faraón y le dice, el eterno Dios de los hebreos me ha enviado. Vemos, ¿qué vemos? Mira cómo dice, el eterno Dios de los hebreos me ha enviado. Vemos que eso los identifica. Además le deja sentado al faraón. Dice, el eterno Dios de los hebreos me ha enviado. ¿Cómo me ha enviado? O sea, que Dios le habló. ¿Qué le está diciendo al faraón? Dios se me reveló y me dijo que venga a liberar al pueblo. ¿Está bien? O que dejes ir al pueblo a servir a Dios. Vemos que eso lo identifica. Además le deja sentado al faraón que existe la profecía. Luego invoca el tema de, no solamente de servir a Dios, porque le dice, vamos a ir 3 días por el desierto para servirlo. De que quede bien claro, le estoy enseñando al faraón y también a Israel que es lo que se debe hacer, que es servir a Dios. Al fin y al cabo, ellos van a matar al dios egipcio, o sea, obvio, no es un dios, es una falsedad, era el cordero, pero ellos lo veían como una deidad. Y te acordás que en el Corbán Pesa, en el sacrificio de Pesa, tenían que comérselo. Entonces, ¿qué veo en el pueblo de Israel? Que van a, a matar al dios egipcio cordero. Esto nos demuestra que el pueblo, por lo menos, lo ves al final, no creía en estas divinidades egipcias. No estoy diciendo que nunca llegaron a la idolatría, sí, pero, pero se despojaron de la idolatría. Y eso les dio el mérito para salir. Veo cómo sé que se despojaron. Porque no hubo ninguna familia que no le hizo la yejita al cordero. Y el cordero era un dios. Entonces, si vos crees que eso es un dios, no lo matás. Si lo matás es que tenés claro que eso no es un dios, ¿no? Eso quiero decir, se despojaron de la idolatría. Moshe le pide a Dios una prueba, todavía en la nebuá de la zarza, por si el pueblo no le cree. ¿Qué vemos en esto? Por un lado, esto nos demuestra que no eran incrédulos, y no que creían en cualquier cosa que diga que es el... O sea, digamos, viene Moshe, ¿por qué Moshe dice, dame una prueba? Porque Moshe sabe que es un pueblo que no se convence por cualquier cosa. Si yo vengo y les digo que Dios me manda, tengo que demostrárselo. O sea, no es un pueblo que se cree en cualquier cosa, sino que exigían pruebas. Por el otro lado, no son escépticos o testarudos, que ni con 100 pruebas se convencen, sino que una vez que Moshe les presenta las 3 pruebas, les alcanzó. Y vemos que les alcanzó, les dio la otra prueba y creyeron 100%. O sea, por un lado, no sos tonto, por otro lado, si ya llegaste a la conclusión que es verdad, no sos testarudo. ¿Está bien? También notamos que había otros profetas en el pueblo de Israel, porque Moshe no es el único. ¿Cómo sé que Moshe no es el único? Aarón, Dios le hablaron. Miriam, dice Miriam, la profetiza. Más también tenemos los famosos 70 ancianos, que en un momento hasta llegan como inspiración divina. O sea que tenía algo grande en Israel. No por nada se llega a todo eso, sino que de hecho son el Sanedrín, o al menos tienen el potencial de ser estos sabios, y luego formarán parte del famoso tribunal de Moshe. Por otro lado, vemos que el pueblo agradece a Dios. ¿Dónde lo vemos? Que les envía la salvación y que lo que dijo Yosef se hace realidad. Dios los recordó y ahí dice el pasú, ese pasú también es muy lindo. Fíjate, se prosternan cuando Moshe va y les habla. A ver, nuestro pasú este. ¿Dónde lo tengo? Dice que creyeron en Moshe y se prosternaron.
A ver si lo encuentro rápido. Pues no lo estoy encontrando rápido. ¿Está bien? No importa. Ok, no pasa El nada. pasuk dice que le creyeron a Moshe y se prosternaron y agradecieron a Dios. Eso es un pasuk que es algo, una prueba muy buena del pueblo. Es Ujú. importante, es importantísimo. A ver si. Eh, vamos. Tenemos la profecía de la zarza y Moshe Rabenu termina eso y se va a encontrar con Aarón. Mayele Moshe le dice a Icro, voy a hablar con el pueblo, vuelvo. eh, acá está, te digo el pasuk, Sí, está. capítulo 4, Así. versículo 31. 31. Mira qué lindo pasuk. Vaya amén a am. Y el pueblo creyó en todo lo que dijo Moshe. ¿Qué ves aquí? Un punto a favor del pueblo, ¿no? Creyó. Baishmeu, y escucharon, Kipakada Adonai Ben Israel, que Dios nos recordó, llegó el momento que Dios había dicho que nos va a sacar. Bejirrae Toñán, y vieron que Dios vio su sufrimiento, creyeron, ¿ves? Dios ve nuestro sufrimiento. Baikedú, Baishtahabu, y se arrodillaron y se prosternaron. Es servir a Dios y es agradecer. Muy bueno, pasú. Tremendo de mérito. Había lindo pasú. Sigo. Eh, otro detalle que podemos entrever es que no se trata de un pueblo salvaje ni violento. ¿Dónde lo vemos eso? Pues sus capataces reciben los latigazos a causa de que el pueblo no hace el trabajo. O sea, ¿te acuerdas que lo manda a los capataces? Tienen que traer ahora, reunir toda la paja para hacer todos los ladrillos, la misma cantidad que antes hacían cuando se los dábamos nosotros. Y no llegaron. Y de repente, ¿y a quién castiga? A los capataces. Los capataces eran Yehudim, pero ellos sufrieron el látigo de sus hermanos. No obstante, ellos no se desquitan con el pueblo o los obligan a hacer más de la cuenta. Como que ellos recibieron el castigo, pero que eran gente buena. Los que, como que había uno siempre. Aun cuando el faraón se niega a aliviarles el yugo y presiona a los capataces, haciendo que reciban muchos castigos por ello, aún así, no son violentos con Moshe, sino de palabra, porque le dicen a Moshe, Moshe, desde que viniste todo empeoró. Está bien, pero es máximo esto lo que le dice. Moshe, ¿para qué viniste? Empeoró todo. Pero no son agresivos, nada. Luego, cuando dice que no escuchan a Moshe, que les habla en nombre de Dios, no es que se dejaron de creer en Dios, sino que no escucharon a Moshe a causa de la pesadez del trabajo. Eso lo vemos la semana que viene. Que Moshe vuelve y le dice, bueno, vamos a salir. Y dice que no lo escucharon, pero dice, ¿por qué no lo escucharon? Por la pesadez del trabajo. No es que no confían, era que tenían la esclavitud los carcomía, pero por eso. Vivían todos juntos en Goyen. ¿Qué pensás en este punto? Era un... Eso es algo grandioso, que se mantenían firmes. Esto lo vemos en las plagas de granizo y en la plaga de oscuridad, porque dice que en la zona donde estaban los Yudim no pasó nada, que era la zona donde estaban los Yudim, en la tierra de ellos. No estoy diciendo que en un momento también se empezaron a expandir a todos lados, pero siempre la mayoría se quedó viviendo en la tierra de Goyen. ¿Está bien? El pueblo es activo, comienza a actuar de acuerdo a lo que Moshe les va indicando. Piden a los egipcios todo tipo de utensilios de oro y plata, porque Moshe dijo, cuando nos vamos le van a pedir lo que ellos dicen. Esto en sí mismo fue toda una revolución, que un esclavo le pida a su patrón y que le pidas oro y plata, no te atreves. Pero sí, del momento después de la 10 dijeron, nosotros nos vamos de Egipto y pídanles. Y fue y lo que Moshe ordena hay que hacer. O sea que de repente fue cambiando la mentalidad de esclavo. Este cambio drástico se acentúa más cuando van a hacer el sacrificio de Pesa. Ahí fue más. Donde tenían durante varios, esto está en Parashat Bo, la tercera, tenían durante varios días el cordero y cuando los egipcios preguntaban qué es lo que iban a hacer con el cordero, una de las deidades egipcias, ellos le contestaban que lo iban a sacrificar
y aún más, comérselo. Esto demuestra de parte del pueblo mucha valentía, renuncia a la idolatría, pasan a ser activos, luchan contra la idolatría, punto a favor. Esperen, esto no estoy describiendo, porque como dijimos el título de la clase, características del pueblo de Israel al salir de Egipto. Fuimos viendo mucho también a partir de la peralla nuestra, pero también hubo años que hubo, como dijimos, hasta hicieron la idolatría. Pero ahora, que llega el momento de salir, así está el pueblo. A, B, C, D. ¿Se entiende? El pueblo se somete a Moshe, obedece al profeta, es una misma muy importante y central en la Torah, hay una misma en la Torah, escuchar al profeta. O sea, si bien el profeta dice algo, hay una misma en la Torah, lo que el profeta dice hay que obedecer. Vemos que a Israel lo hace 100% como yo. Los egipcios del faraón se enteran que el pueblo se fugó recién a los 3 días. ¿Cómo puede ser que se enteren a los 3 días que nos fuimos? Esto nos demuestra que en el pueblo no había delatores. Una subida muy interesante que, ¿no? En los últimos meses se escuchó a algunos Yehudim en Israel, lamentablemente, que hicieron espionaje para Irán y que dieron noticia de la base esta. Tremendo, gravísimo. La verdad que ahí el castigo tiene que ser, La muerte. ¿entienden? Bueno, Fíjate que aquí nadie se enteró que nos íbamos. ¿Qué significa? Que no hay delatores. Nadie lo delató. Muy bien, bien firme. Y que guardaron el secreto. Vemos también que no tenían grandes amigos entre los egipcios, ya que estos ni se enteraron que se iban a fugar. ¿Recuerdan el juramento de Yosef que les pidió que lleven sus huesos con ellos? También, yo dije, ¿qué dice en la Perashá? Fíjate que pasamos por Shemot, Paerá, Parashat Bo y Beshalach, que ahí que se llevan los huesos de Yosef. A orillas del Mar Rojo, ¿te acuerdas cuando viene el ejército y temen? Lo ven ahí y temen. Pero dice, mirá en la conclusión, a una orilla del Mar Rojo no pierden su fe en Dios, ya que a él se dirigen y le ruegan, dice, Itzaku el Hashem, y gritaron a Dios. Después le dicen a Moshe, pero ¿para qué no sacaste? Hay un pasú que dice, y piden a Dios. Y después el pasú siguiente dice, le dicen a Moshe, ¿para qué no sacaste de Egipto? Pero no dice que no le piden a Hashem. Es como que están diciendo, Hashem, salvanos, pero, y después le está diciendo a Moshe, pero ¿para qué no sacaste? Ahora nos vamos a morir. Pero no es que no creen en Dios, sino ¿para qué claman a Dios? No pierden su fe en Dios, ya que a Él se dirigen y a Él le ruegan, aunque se rebelan contra Moshe. Pero debemos tomar en consideración la presión a la que estaban sometidos, es verdad, porque ves al ejército que viene y te van a matar, y tenés un miedo bárbaro. Y al pánico reinar. Además, ellos podían pensar que si Dios envió a Moshe, eso no quiere decir que todo lo que Moshe hace es por boca de Dios. Es lo que queremos contestar. Queremos contestar, ¿cómo puede ser después de tanto? Hicimos todo, y ahora viene el ejército y de repente dicen, Dios, por favor, salvanos, y le dicen a Moshe, ¿para qué nos sacaste de Mitzrayim? ¿Acaso no te dijimos? Entonces están revelando a Moshe. No está, porque vimos que lo obedecen a Moshe, 100%. Entonces puede ser que creen en Moshe 100%, pero de repente en un momento de aprieto dice, bueno, a lo mejor no todo lo que Moshe dijo era lo que Dios dijo, a lo mejor Moshe se mandó alguno solo, pero lo dicen por miedo. Pero obvio después entienden. El pueblo llega a su punto más alto en Parashat Beshalach, cuando entonan la famosa Shirah, el cántico del mar, cuando atravesamos el mar. Y ahí dice que son temerosos de Dios, que todas las cosas que dicen en la Shirah, no solo los hombres las dijeron, sino también las mujeres. Ahí vemos todo a Israel alabando y agradeciendo a Dios. Esto nos demuestra mucha fe y también a Karatatov. ¿Qué es a Karatatov? Ser agradecidos. Fe y agradecidos. ¿Está bien hasta acá? Voy a hacer un resumen de todos los puntos más importantes que me parece que tiene el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Espera que tome un poquito, porque no sé, voy a hablar, me agarro a hacer, tomo un poquito.
Vamos a resumir. Y si querés agregar algún punto que te parece, vamos a. En resumen, a lo largo de todos 210 años, conservaron la tradición. Punto muy importante. ¿Cómo sé que conservaron? Porque cada vez que vino le dijeron esto y dijeron sí, sí, sí. O sea que la sabían, no de la nada. Punto número 2, que me parece muchas veces que se remarca, se prosternan ante Dios. Eso es un punto muy bueno del pueblo de allá. Punto número 3, están dispuestos a servir a Dios, porque para eso salen. ¿Para qué salen? Nos vamos 3 días a un monte a servir a Dios. Ese es el objetivo principal. Y todo a Israel es lo que van a hacer. Punto número 4, que me parece que eso también es lo que determinó que si no estaba ese punto no salíamos de Egipto, es que luchamos en contra de la idolatría. La lucha en contra de la idolatría se vio claro en el Corban Pesach. En el Cordero de Pesach se vio claro que al fin y al cabo, al fin, Israel dejó todas esas fronteras. Eso era muy importante. Punto número 5, también se ve que es un pueblo pacífico, ¿no? No se ve un pueblo guerrero. No vemos es un pueblo pacífico. El shalom es importante para Israel también. Cuando hay que defenderse, hay que defenderse. Pero hasta ahora sí, estamos viendo cómo era el pueblo cuando salimos de Egipto. Pueblo pacífico. Punto número 6. Conservan su emuná, su fe, y recuerdan a sus patriarcas. Bien. Recuerdan bien a Abraham, Isaac y Jacob, con lo que ellos, como que ellos vienen de ellos y lo que les enseñaron. Otro punto, escuchan al profeta que habla en nombre de Dios. No es algo que se sobreentiende, que toda nación de repente viene y habla y lo escucha. Este pueblo, si está claro que esa persona viene en nombre de Hashem, no empiezan a, no le hacemos caso, le hacemos caso. Vemos que a Israel le hizo caso. Otro punto es que se ve en todo el pueblo que hay temor a Dios, son temerosos de Dios. Y el punto último es que están dispuestos a seguir a Moshe por el desierto. ¿Por qué? La verdad, salir al desierto no es algo. Por un lado, es verdad que sos esclavo, te tratan mal. Pero de repente salís al desierto y ¿qué va a pasar? A lo mejor te morís en el desierto. ¿Quién te dijo que va a pasar? Y se jugaron porque todos quisieron ir. O sea que están dispuestos a seguir a Moshe por el desierto. Confiaron. Todo esto nos demuestra qué clase de pueblo son los hijos de Israel y cuál fue su mérito para ser liberados y para convertirnos en el pueblo de allá. Todos esos puntos suman. Y nos dicen, esto es. Y al fin y al cabo fuimos elegidos como el pueblo de Hashem, ¿no? O sea que todos estos puntos sumados como que tienen parte de qué condición debe tener la nación de Hashem. La nación de Hashem tiene que ser un pueblo que sepa escuchar al profeta de Dios, que crea en Dios antes que todo, que no tengas idolatría en la mente, que tengas tu tradición fuerte, ¿no? Que también nos importe la paz. No digo que acá no está porque todavía no está, pero si llega el momento de que hay que guerrear, hay que guerrear. Lo vamos a ver en la nueva generación, ¿no? O si hay enemigos que te atacan, que saber defender. Digo, la paz. Está bien, pero todos estos puntos sí son puntos importantísimos. ¿Está bien? Muy bien. A ver, ¿quieres acotar algo, Abraham? Bueno, no sé si lo hemos nombrado, pero una de las características, yo después de haber hecho todo el análisis, una de las cosas que veo es que no se mezclan, ¿no? Es un pueblo que no termina de mezclarse nunca. Sí. Vamos a decirlo con el famoso Midrash. El Midrash dice que guardaron sus nombres, que guardaron su lengua, que no había la Yonara, o sea, si había un secreto, el secreto se mantenía, había algo nacional unido, y también habla que guardaron sus vestimentas. Presta atención, sus nombres, es un tema nacional, de identidad, que tenemos nombre de Yehudí, tu lengua, o sea, tu lengua sigue siendo hebreo, vos vivís en Egipto, lo más normal es que tu lengua sea egipcia, ¿no? Porque vivís en Egipto. No, hablan en hebreo, o sea, hay una identidad nacional tremenda. El tema de la vestimenta, habría que ver qué señala la vestimenta, pero no digo que hay una vestimenta judía, puede ser que sea una vestimenta con recato, porque en Egipto no se casaba, no se vestían sin recato. Y ya Israel se mantenía recatado. O sea,
inclusive si hay un secreto en la nación, no sale afuera. Son todos puntos, sí, de identidad nacional. Interesante, porque según esto la Torá nos estaría diciendo que el tema de la identidad nacional es un mérito muy grande, porque según ese Midrash, por eso salimos de Egipto. O sea, ese Midrash dice, y está apuntando a todos, sí, identidad nacional. Obvio que en esa identidad nacional el fundamento es que la emuná en Dios sea sólida, porque si tengo identidad nacional, pero la emuná en Dios no es sólida, me parece que no alcanzaría. Pero eso lo demostramos del momento que dejaron que enseguida creen en Dios, van con Dios, y que si había idolatría, la dejaron completamente. Entonces, ese sí, ahí tenés todo, tenés la emuná con toda la identidad nacional. Mérito para salir de Egipto. Podría preguntar, ¿y por qué no salimos antes? A lo mejor todos estos puntos no estaban antes. Por eso no salimos antes. No, no, Raf, yo lo que siempre pienso es al contrario Para, de todo o el sea, mundo. no. Creo que salimos antes de lo que deberíamos de haber salido, es decir, que tuvimos más mérito Ah, como para no estar los 400 años, o sea, tengo que ah, salir, porque muy bien. salimos Hacemos antes una de cuenta que tiempo. si está bien. Tendríamos que estar 400 y al final tuvimos 210. Significa que hubo mérito antes. Eh, si querés, yo te digo lo que pienso directamente. La condición nacional, nombres, lengua, recatos, se mantuvo siempre. Eso entiendo que los 210 años la mantuvimos. ¿Está bien? Y por eso es meritorio. Pero hay una que sí, que pifiamos, que nos equivocamos. Y que fue el momento en que que hubo idolatría. Ese fue el punto flojo. A mí me parece que es el punto que eso determinó la esclavitud. Claro. Pero del momento que ya pasó mucho tiempo y otra vez volvimos ayer y nos volcamos a Dios, más todo el tema nacional que se mantuvo, porque si ese punto se hubiese perdido, también podría ser un punto en contra. Ese más ese ya dieron el ok para que salgamos de Egipto. Obvio, se refleja en que Am Israel clama a Dios, que se vuelca a Dios. Perfecto. Ahí ya merecido. Muy bien, me gustó lo tuyo diciendo que todavía más positivo. Tenían que haber sido 400 y al final fueron 210. Ahí vemos el amor a Dios que disminuyó la cuenta. Espera, hay otras explicaciones para el 400, pero esta te mantengo la que dijiste vos acá, porque hay otra opinión de que desde cuándo se cuenta 400, siempre como que iba al número era 210, que los 400 eran desde el nacimiento de Isaac. ¿Te acuerdas que dijimos era? Bueno, pero también puede haber una opinión así que en verdad, en principio, no desde el nacimiento de Isaac, sino en Egipto, teníamos que haber estado 400, pero al final tuvimos 210, y sí, porque Am Israel hizo su mérito para salir antes. Muy bien, me gustó terminar hablando bien de Am Israel. Pues, Muy bien. Raf, Bueno, Abraham, muchísimas un placer gracias, haber estudiado contigo. lo disfruté Yo también, muchísimo yo más. y Yo más. seguimos la semana que viene, Besrat Hashem. La semana que viene, que siempre tengamos el mérito de que Hashem proteja a A Israel. Am Israel, siempre en el camino de Hashem, y bueno, Am Israel, Jai. Ay, amén. Chao, Raf, gracias. Un abrazo. Saludos.